El reloj colgaba sobre la pared amarillenta, marcando con su tic-tac cansado el paso de un día más. Las agujas se acercaban a la medianoche. La anciana, sentada junto a la ventana, miraba el reflejo de la luz del pasillo sobre el vidrio. Afuera, la noche era densa y quieta, como si el mundo entero hubiese decidido detenerse por un instante. Su casa estaba en silencio. Solo el sonido del reloj y el latido de su propio corazón acompañaban sus pensamientos. Hacía años que las horas le parecían todas iguales. Los días se deslizaban sin sobresaltos, y las noches, largas, se convertían en espejos donde su soledad se reflejaba una y otra vez. En el rincón de la sala, una Biblia abierta permanecía sobre la mesa. No la había tocado esa noche. No por falta de fe, sino por cansancio. A veces la esperanza también se cansa. Pero algo dentro de ella, una sensación leve, como una corriente de aire, la mantenía despierta. Había aprendido a escuchar esas señales. Y aunque no entendía su origen, sabía que el alma siempre percibe lo que el cuerpo ignora. El reloj marcó las 11:59. Y sin saber por qué, pensó, tal vez algo cambie esta vez. El silencio de la casa tenía vida propia. Era un silencio antiguo, lleno de memoria. En él habitaban las risas de su marido, las voces de sus hijos, el sonido de los pasos que alguna vez llenaron los pasillos. Ahora solo quedaban los ecos. Cada noche, antes de dormir, recorría con la mirada los objetos que el tiempo había dejado intactos, las fotografías, el reloj, una taza rota que nunca quiso tirar. En esos gestos pequeños encontraba compañía. Era su forma de resistir al olvido. El viento golpeó la ventana con suavidad, pero ella no se movió. Se limitó a mirar las sombras que se formaban sobre las paredes. En ellas a veces creía ver figuras, recuerdos, presencias que no sabía si eran de este mundo o del otro. Afuera, la luna estaba alta. En su luz pálida había algo distinto, un brillo más cálido, como si quisiera entrar por las rendijas para decirle algo que el alma ya sabía. La anciana suspiró, sin saber que ese suspiro sería la antesala de un milagro. Los días se habían vuelto iguales, trenzados en una rutina silenciosa. Despertar, calentar el agua, mirar por la ventana, esperar la noche. Todo parecía un ciclo sin fin, una cuerda que no se rompe pero tampoco avanza. A veces pensaba que su vida era como ese reloj en la pared, seguía funcionando, pero solo por costumbre. Había dejado de esperar visitas. Las promesas de los nietos, las llamadas que nunca llegaban, los planes pospuestos, todo eso había ido apagando la ilusión. El tiempo, cuando no trae compañía, pesa como piedra. Pero en medio de su resignación había algo que nunca se apagó del todo, una fe pequeña, frágil, pero viva. Era como una llama diminuta en medio del viento, una oración que no muere aunque nadie la escuche. Esa noche, mientras el reloj se acercaba a la medianoche, sintió algo distinto. No era tristeza, ni miedo. Era una presencia leve, imposible de definir. Como si alguien invisible se hubiera sentado junto a ella en silencio. No lo sabía aún, pero el cielo había comenzado a moverse hacia su puerta. Había noches en que quería orar, pero no podía. Las palabras parecían quedarse atascadas entre los labios y el pecho. No era incredulidad, era cansancio. Un cansancio que nace no del cuerpo, sino del alma que ha esperado demasiado. Miraba el crucifijo en la pared y sentía una mezcla de amor y distancia. Tú sabes lo que necesito, murmuraba a veces, sin voz. Era su forma de decirlo todo. Porque hay momentos en que el corazón habla más fuerte que las oraciones aprendidas. Aún así, encendió la pequeña vela que siempre mantenía en el alféizar. No por costumbre, sino por intuición. La llama parpadeó, dibujando sombras suaves en la pared. Y en esa luz débil, algo dentro de ella se calmó. No pidió nada. Ni salud, ni compañía, ni consuelo. Solo se quedó quieta, mirando la llama. Porque el alma, cuando se cansa de hablar, aprende a escuchar. Y en ese silencio tan puro, Dios empezó a acercarse. El fuego de la vela proyectaba imágenes sobre la pared. Ella las miraba y veía en ellas escenas de su propia vida. El día de su boda, la risa de su hijo corriendo por el jardín, la voz de su madre cantando una oración. Eran recuerdos, pero esa noche parecían más vivos que nunca. Una ternura profunda la envolvió. Por primera vez, no sintió nostalgia al recordar. Sintió gratitud. Cada rostro, cada historia, cada lágrima había sido parte de algo que aún tenía sentido. Pero también llegaron los vacíos, los adioses que dolieron demasiado, las promesas que no se cumplieron, las cartas que nunca llegaron. Por un instante,
El pecho se le apretó. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que había amado. Y sin darse cuenta, una lágrima cayó sobre sus manos. No era amarga. Era una lágrima de aceptación. Porque entendió, por fin, que el amor que duele es también el que nos mantiene vivos. El reloj marcó las 11:59. Y en el silencio que siguió, el pasado y el presente parecieron abrazarse. Había esperado tantas cosas en su vida, noticias, abrazos, perdones, milagros. La espera se había vuelto parte de ella, como un manto invisible que cargaba todos los días. Pero esa noche, la espera tenía un tono distinto. No pesaba igual. Se dio cuenta de que no sabía qué esperaba. No era a alguien, ni algo material. Era como si el alma misma aguardara un soplo, una señal, una palabra que la hiciera despertar. El aire del cuarto cambió. Un leve perfume, ni de flores ni de incienso, sino algo más puro, comenzó a llenar el ambiente. No supo de dónde venía. Todo era igual, y sin embargo, nada lo era. El reloj hizo un sonido más fuerte. Tic, tac, tic, tac. 60 segundos. Eso quedaba. Y en ese minuto suspendido entre el cielo y la tierra, una certeza surgió de lo más profundo de su ser. Alguien va a tocar mi puerta. El reloj, fiel compañero de su soledad, comenzó a sonar con un ritmo distinto. No había cambiado su mecanismo, pero su tic-tac tenía algo vivo, algo sagrado. Era como si el tiempo mismo hubiera recibido una orden, detenerse para mirar. Las agujas marcaban las 11:59, y cada segundo que pasaba se expandía, lento, consciente, como si quisiera prolongar el momento antes del milagro. La anciana observó las sombras del cuarto. Todo estaba quieto, pero esa quietud no era ausencia, sino expectación. El aire, los objetos, incluso el silencio parecían en espera. La llama de la vela, antes temblorosa, se había vuelto firme, casi inmóvil, como si también escuchara algo que los sentidos humanos no podían captar. Su respiración se acompasó con el sonido del reloj. Tic, tac, tic, tac. Y entonces, algo dentro de ella cambió. No supo decir qué fue, una claridad interior, una fuerza suave, una ternura que la llenó sin motivo aparente. No había luz nueva, pero la penumbra del cuarto se volvió más amable. No había sonido, pero el silencio vibraba como una nota invisible. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. Y el alma, ese espacio que a veces creemos vacío, comenzó a llenarse de presencia. El corazón humano, cuando está en silencio, se vuelve un templo. Y el suyo, esa noche, era un santuario donde algo antiguo despertaba. Sintió su pulso, firme pero lento, marcando un compás que no era suyo. No latía por costumbre, sino por respuesta. Era como si cada golpe del corazón correspondiera a una voz que la llamaba desde lo invisible. El aire cambió de densidad. Ya no era el aire de su casa, sino otro, más leve, más tibio, con un aroma sutil que recordaba al de los días santos de su infancia. No era incienso ni flor, era la pureza misma, una fragancia que no pertenece al mundo, pero que el alma reconoce al instante. Sus manos temblaron sobre su regazo. No de miedo, sino de reverencia. Había algo, alguien, allí. No podía verlo, pero podía sentirlo, con una certeza más fuerte que la vista. Era una compañía sin forma, una ternura que envolvía el cuerpo entero, un consuelo que no venía de fuera, sino desde el centro de su ser. En ese instante, su mente se quedó en silencio. No pensaba, no analizaba. Solo sentía. Y en ese sentir comprendió algo profundo. El corazón siempre sabe antes que los ojos. Entonces el reloj dio un golpe más fuerte, como un sello del cielo. Y en el eco de ese sonido, el aire pareció respirar. El golpe llegó cuando menos lo esperaba. 3 veces, lentas, profundas, casi ceremoniales. Toc, toc, toc. No fue un ruido vulgar, sino un llamado. No asustó, pero sí la hizo contener el aliento. Era un sonido tan claro, tan cargado de intención, que el alma lo reconoció antes que el oído. Durante un momento, el tiempo se suspendió. La anciana permaneció inmóvil, escuchando. Ningún otro ruido siguió. Ni viento, ni pasos, ni voces. Solo el silencio, pero un silencio distinto, habitado. Podía sentirlo extendiéndose por toda la casa, como una presencia que esperaba respuesta. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en los brazos del sillón. El corazón le latía con una mezcla de calma y temblor. No sabía si debía levantarse o quedarse quieta.
No sabía si era sueño o vigilia. Pero dentro de ella una voz leve, tierna, firme, susurró. «Abre». La vela titiló por primera vez en toda la noche, como si una brisa invisible hubiera pasado sobre ella. Y ese pequeño temblor fue suficiente para que la anciana comprendiera. El visitante no era de este mundo, pero tampoco era extraño. Tomó aire, se puso de pie despacio y dio un paso hacia la puerta. Cada paso fue un acto de fe. Cada respiración, una oración sin palabras. Y cuando estuvo frente a la madera fría, con la mano sobre el picaporte, supo que en los próximos segundos, el cielo tocaría su puerta. Durante un instante, la mano de la anciana quedó suspendida sobre el picaporte. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón rebotando en las paredes. No sabía qué encontraría al otro lado, pero una certeza sagrada la mantenía allí, de pie, frente a la puerta. Un pensamiento fugaz cruzó su mente, ¿y si es solo mi imaginación? La razón quiso protegerla, decirle que nadie toca una puerta a medianoche, que las señales del cielo no llegan de esa forma. Pero su alma, cansada de la lógica, sabía más. El amor divino siempre elige lo sencillo para mostrarse. Respiró hondo. El aire olía diferente, casi dulce, y una corriente leve se deslizó por sus brazos, como un recordatorio de que no estaba sola. El miedo, que siempre había sido su sombra, retrocedió poco a poco. No desapareció, pero se volvió pequeño ante algo mayor, la fe. Si eres tú, no me dejes tener miedo, susurró. Y al decirlo, la llama de la vela creció un poco, proyectando una luz cálida sobre la puerta. Era como si el propio silencio respondiera, no temas, abre. Entonces, con un gesto lento, giró el picaporte. El chirrido leve de la puerta al abrirse fue como una nota celestial. No había viento afuera, ni ruido, ni sombras amenazantes. Solo la luna, enorme y blanca, bañando el umbral con su luz. El aire nocturno era fresco, pero no frío. Y en medio de esa claridad, la anciana vio algo que la dejó sin aliento, una pequeña caja apoyada justo en el centro del escalón. No había nadie alrededor. La calle estaba vacía. Ningún paso, ningún susurro, ninguna sombra. Solo la caja, sencilla, envuelta en papel marrón y atada con una cinta azul. Brillaba levemente, como si la luna misma la protegiera. La anciana dudó un segundo antes de agacharse. Las rodillas le dolían, pero el alma la empujaba a hacerlo. Con las manos temblorosas, tomó el paquete y lo sostuvo contra el pecho. Sentía el latido de su propio corazón resonando en la madera. Miró hacia el cielo. Las nubes se habían apartado, y una sola estrella centelleaba justo encima de su casa. Entonces lo entendió, no era un regalo dejado por alguien, sino una respuesta enviada por Dios. Entró de nuevo en la casa y cerró la puerta suavemente. En el silencio más absoluto, el reloj volvió a sonar. Pero ahora cada segundo era un recordatorio del milagro que acababa de comenzar. Colocó la caja sobre la mesa y se quedó mirándola, sin atreverse aún a abrirla. No sabía qué contenía, pero lo sentía, no era un objeto, era un mensaje. Una presencia la envolvía, cálida, protectora, viva. Su corazón latía con la serenidad de quien está siendo mirado por los ojos del cielo. Desató lentamente la cinta azul. Sus dedos, aunque temblorosos, se movían con suavidad. Abrió el papel, desplegó la tapa, y dentro, apenas una pequeña carta. Un sobre sencillo, sin nombre, sin firma. Solo una frase escrita con letra clara, firme, serena. No te he olvidado. Dios. El tiempo se detuvo. El aire dejó de moverse. La anciana llevó la carta a su pecho y, sin poder contenerse, lloró. Pero no era un llanto de tristeza, era el desahogo de un alma que había esperado toda una vida para escuchar esas palabras. Las lágrimas caían sobre el papel, pero la tinta no se borraba. Parecía brillar más, como si cada lágrima fuera una bendición que sellaba la promesa. Y en ese instante, sin luces ni truenos, sin apariciones ni voces, el cielo había tocado su puerta. La anciana permaneció un largo rato con la carta entre las manos, sin atreverse a apartarla del pecho. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no dolían. Eran distintas, dulces, ligeras, como si cada una llevara dentro una palabra que no había sabido pronunciar en toda su vida. No te he olvidado. Dios. Esa frase, tan breve, tan silenciosa, parecía tener un eco que no se apagaba. Cada vez que la leía, el aire del cuarto se volvía más tibio, más suave. Era como si el propio nombre de Dios se pronunciara en el corazón, letra por letra, sin necesidad de voz.
La carta no brillaba por la luz de la vela, sino por algo más sutil, la certeza de ser vista. En ese momento comprendió que aquella frase no había sido escrita esa noche. Era una respuesta antigua, esperada durante años, que finalmente encontraba su camino hasta sus manos. El cielo había tardado, pero nunca había estado ausente. La anciana colocó la carta sobre la mesa, con reverencia, y apoyó sobre ella sus dedos. No era papel lo que tocaba, era una promesa. Y dentro de esa promesa, algo comenzó a sanar. El llanto llegó sin aviso, pero no fue de tristeza. Era un llanto profundo, limpio, como un río que se abre paso entre las piedras. Cada sollozo era una liberación, cada lágrima una palabra no dicha. Lloró por las veces en que dudó, por las noches en que creyó estar sola, por las oraciones que pensó perdidas. Mientras lloraba, la vela crepitaba suavemente. La llama, alta y estable, proyectaba en las paredes sombras que parecían moverse con vida. En cada parpadeo, el rostro de los que amó aparecía y se desvanecía con ternura. Su esposo, su madre, su hijo, todos parecían mirarla con la misma expresión que la carta traía: no te hemos olvidado. El aire del cuarto se llenó de una sensación de abrazo. No físico, sino espiritual. Era como si manos invisibles la rodearan, no para sostener su cuerpo, sino para consolar su alma. Y en medio del llanto, sonrió. Porque entendió que su dolor no había sido ignorado, había sido atendido con paciencia divina. El llanto cesó despacio, como la lluvia que se apaga tras limpiar la tierra. Y en su lugar, quedó un silencio luminoso. Un silencio que respiraba. El silencio posterior al llanto fue tan denso que parecía tener forma. No era vacío. Era presencia. Una presencia amorosa, cálida, serena. No podía verla, pero la sentía rodeando la habitación, moviéndose entre los objetos, respirando con ella. La anciana no se asustó. Todo en su interior sabía que esa presencia no venía de fuera, sino de lo alto. No era un fantasma ni un sueño. Era Dios mismo, ocupando el espacio de su soledad. Cerró los ojos y apoyó una mano sobre el corazón. El latido era tranquilo, y con cada pulso oía en su mente las mismas palabras, repetidas como un mantra de eternidad. No te he olvidado. No te he olvidado. Entonces lo comprendió: Dios no solo le había enviado una carta, había entrado en su casa. La respuesta no estaba en el papel, sino en el aire, en su cuerpo, en su espíritu que por fin descansaba. Y allí, en medio de la quietud más perfecta, el cielo comenzó a habitar entre sus paredes. El aire del cuarto cambió. Ya no era el aire de la casa, era otro, más tibio, más limpio, más lleno de algo que no podía explicarse con palabras. La anciana sintió que alguien estaba muy cerca de ella. No podía verlo, pero la cercanía era real. Su piel lo sabía, su alma lo reconocía. Una corriente leve, cálida, recorrió su espalda. No era viento, no era temblor. Era un abrazo. El abrazo de quien no tiene cuerpo pero sí eternidad. Cerró los ojos. No quiso entender. Solo se dejó envolver. El peso de los años desapareció, las rodillas dejaron de doler, la respiración se volvió suave. En ese contacto invisible, todo lo que alguna vez temió se disolvió como sal en el agua. Sintió que esa presencia la sostenía desde dentro, no con fuerza, sino con ternura. Y en ese sostén, comprendió lo que nunca había entendido en sus oraciones: Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con calor. Lloró en silencio, pero esta vez no de tristeza, sino de plenitud. Porque por primera vez desde que la soledad entró en su vida, supo lo que era sentirse amada sin medida. El amanecer llegó sin ruido. No hubo explosión de luz ni canto de pájaros repentinos. Solo una claridad que comenzó a filtrarse por las rendijas, dorando lentamente los muebles, las cortinas, las manos arrugadas que aún sostenían la carta. El cielo, allá afuera, tenía el mismo color de la cinta azul que envolvía el paquete. Y al verlo, la anciana sonrió. Comprendió que todo había estado conectado: el cielo, la carta, el silencio, su espera. Cada parte formaba un tejido perfecto, un plan invisible que ahora se revelaba con suavidad. Se levantó con calma y abrió la ventana. El aire fresco entró, pero ya no era frío. Traía consigo una sensación de hogar, como si el mundo entero hubiera sido purificado durante la noche. Gracias, dijo, sin saber a quién se dirigía. Pero en su interior, una voz suave respondió: fui yo. Cumplí mi promesa. La anciana apoyó la frente contra el marco de la ventana. No había éxtasis ni sobresalto. Solo paz.
Una paz profunda, como si su alma hubiese encontrado al fin el lugar donde descansar. Y entendió que la sorpresa de Dios no era una caja, ni una carta. Era la certeza de su permanencia. La luz del nuevo día inundó el cuarto. Todo brillaba con un resplandor leve, como si cada objeto hubiera sido tocado por una mano invisible. El mantel, la taza, el reloj, cada cosa parecía tener alma. La anciana caminó por la casa con pasos lentos, redescubriendo su propio hogar. No era el mismo lugar. Algo se había movido dentro de sus paredes, pero sobre todo, dentro de ella. Se detuvo frente al espejo. La mujer que le devolvía la mirada no era diferente, pero sus ojos tenían otro brillo. Un brillo sereno, lleno de algo que solo los que han sido tocados por el cielo pueden llevar. En la mesa, la carta seguía abierta, y la vela, aunque ya consumida, aún conservaba una pequeña brasa encendida. Se acercó, la observó un instante y sonrió. «Dios mío», susurró, «viniste a verme». Entonces, en ese momento, comprendió el milagro entero. El cielo no siempre desciende con truenos o con alas. A veces llega en silencio, llama 3 veces a la puerta, y se queda. Y ese amanecer, tan sencillo como un respiro, fue el primero de una vida nueva. El reloj marcó las 6 en punto. Por primera vez en muchos años, la anciana no sintió que ese sonido la apresuraba hacia el final. Cada tic-tac era distinto ahora, no contaba tiempo, contaba gratitud. El mismo reloj que tantas noches había sido su única compañía, se había convertido en un coro, una voz rítmica que decía sin decir, «Sigo contigo». Se acercó a él y pasó la mano por su superficie de madera, como quien acaricia una memoria. Sonrió. Entendió que nada a su alrededor había cambiado realmente, ni los muebles, ni las paredes, ni las arrugas de sus manos, pero algo en el alma lo había transformado todo. El sonido de los segundos era ahora un himno discreto. Cada golpe era una afirmación de presencia divina, una forma simple de recordar que Dios no se va cuando termina el milagro, se queda en lo cotidiano. El sol entró por la ventana y, por un momento, iluminó el papel sobre la mesa. Las palabras de la carta parecían aún frescas, respirando en la luz. «No te he olvidado, Dios». Ella las leyó una vez más, no con los ojos, sino con el corazón, y comprendió que esas palabras no eran un mensaje pasajero, eran un pacto eterno. Ese día fue igual a cualquier otro. Preparó su té, barrió el suelo, abrió las ventanas. Pero cada gesto cotidiano tenía un sabor nuevo, como si el mundo hubiera sido creado de nuevo durante la noche. Los pájaros parecían cantar más despacio, el viento tenía un ritmo que acompañaba su respiración. Todo lo que antes era rutina se había vuelto sagrado. Encendió una nueva vela, no por necesidad, sino por gratitud. La llama subió recta, tranquila, reflejándose en sus ojos. Ya no esperaba más visitas. Había comprendido que el visitante celestial no llega una vez, sino que permanece donde es bienvenido. Se sentó junto a la ventana y, por un momento, creyó escuchar un eco suave, como un susurro que el viento traía desde lejos. Todavía toco puertas, y todavía encuentro corazones que abren. Cerró los ojos y sonrió. La carta seguía sobre la mesa, pero ya no necesitaba leerla. Su vida entera se había convertido en esa frase. «No te he olvidado».